Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profesor Hernán. El día de hoy estamos con un invitado muy importante de orden municipal y nacional. Tenemos al secretario de Educación de Dos Quebradas, Risaralda, Celso Omar Parra, y viene a hablarnos un poco acerca de los retos en materia de educación para este año 2021 y el modelo de alternancia del que se ha vuelto moda escuchar hablar en las redes y en los medios. Secretario, ¿cómo está usted el día de hoy? Bueno, Hernán, complacido de estar aquí. Siempre que hablemos de educación, siempre que tratemos temas, quedan aprendizajes muy importantes, de una u otra forma. Y lo segundo, que es tan importante también que conozcamos, o que demos a conocer mejor, eh, a la opinión pública, al sector, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que va a suceder más adelante y hacia dónde vamos, cuál es el direccionamiento que estamos dando para la educación, en este caso de nuestro municipio, Dos Quebradas. Así es, secretario, y precisamente eso es lo que nos une el día de hoy. Bueno, además que hace tan solo unos días se retomaron labores académicas, por lo menos desde lo remoto, y el personal docente y directivo docente. Hay muchas dudas acerca de lo que va a pasar este año. Vemos en el mundo una pandemia que se está propagando con mayor rapidez inclusive que el año pasado, una nueva cepa en el Reino Unido que está haciendo estragos, sin embargo no se tiene prueba científica de que ya esté en Colombia, y esto ha causado muchas dudas o muchos interrogantes, tanto en la comunidad de padres y estudiantes como en la comunidad de docentes y sus familias. Cuéntenos qué se ha pensado en materia de alternancia, teniendo en cuenta que cada institución es un universo diferente. Y por eso creo que lo planeado por el ministerio me parece oportuno. ¿Qué hizo el ministerio? A cada ente territorial certificado nos dijo, bueno, de acuerdo a las condiciones, a su territorio, ustedes van a hacer un plan de alternancia para su municipio. Nosotros presentamos nuestro plan de alternancia el año pasado y ese es el documento base para cada institución, que es un universo, un mundo diferente, con sus características propias. Cada institución educativa debe presentar el que consideren ellos de acuerdo a sus características. Entonces, estamos en esa etapa. Ya algunas instituciones lo han presentado, tanto el sector público como privado. Generamos discusiones sobre el tema. Entre tanto, en el andar de la administración, pues vamos nosotros también adquiriendo las condiciones logísticas, materiales para cada una de las instituciones. Teníamos la firme intención de poder iniciar nosotros ahora al comienzo de este año, pero las cosas se cambiaron debido a lo ocurrido en el mes de diciembre y lo que ha transcurrido de enero, lo que nos lleva a dar un compás de espera. Y que considero, y el análisis que hicimos, aquí trabajamos en el sector educativo muy de la mano. Departamento, los dos municipios, Los Quebradas y Pereira, e incluso el eje cafetero. Ya tenemos un equipo de trabajo allí donde permanentemente estamos haciendo propuestas e intenciones que nos permiten avanzar. Y en esto de la alternancia, más, aún más. Entonces, por eso la semana pasada tomamos la decisión, nos reunimos, lo analizamos, lo discutimos entre los tres secretarios y llegamos a un punto en que sí, deberíamos esperar un poco más. Recordemos, hasta ayer estábamos en el 89% de ocupación de camas UCI en Risaralda. Eso es una alerta inmensa. Yo no sé cómo amaneceríamos hoy. Creo que eso va en ascenso, eso va creciendo mucho. Y esa es una medida que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, por eso la decisión era esperar, por lo menos este mes de enero. Vamos a reunirnos iniciando el mes de febrero, nuevamente con los otros dos secretarios, y hacer un análisis cómo va el tema para mirar las mejores condiciones para el sector. Secretario, bueno, ya usted ha dicho que se van a reunir otra vez en febrero, lo que indica entonces que la rueda de prensa que se hizo la semana pasada entre secretarios, que daba a entender que el 1 de febrero regresábamos de manera presencial a las aulas, estaría en stand-by. Así es.
Tenemos que ser muy responsables en este tema. Si esto se empieza a controlar, si empieza a bajar, si vemos que las condiciones están dadas, vemos también que las instituciones están preparadas seriamente, ¿ya? Entonces podemos tomar una decisión para que podamos empezar. Pero todo depende del comportamiento del COVID, todo depende de las condiciones que tengamos listas en las instituciones. Y todo también depende de la voluntad de los padres de familia. Recordemos que estamos trabajando con menores de edad. La decisión está en los padres de familia. Entonces, hay unos influjos ayer que hay que tener en cuenta. Pero desde lo administrativo, desde lo gubernamental, sí, nosotros haremos una evaluación nuevamente la primera semana de febrero y daremos a conocer cuál es la decisión. Secretario, se habla de un regreso a las aulas de manera voluntaria por parte de los docentes. En su determinado momento, los rectores o los coordinadores, en este caso, van a consultar a los docentes o van a encuestar a ver quiénes quieren regresar, por qué sí y por qué no. ¿Qué se ha pensado en materia de logística frente al manejo que se daría de la prestación del servicio? Yo soy de los hombres que les gusta el consenso, no las imposiciones. Me gusta el consenso, pero hay que tomar decisiones. Y a veces en la toma de decisiones unos se molestan y otros quedan contentos y otros, bueno, no tan claro. Claro, vamos a hacer un consenso de los docentes, que ellos opinen y digan el por qué sí y el por qué no. Pero también está claro, las directrices del gobierno nacional están dadas. Aquí hay varias condiciones. Una es, primero, para que no tengan impedimento o estén excluidos de los que tienen que asistir a cumplir su función como docente, como directivo, está, uno, pues que tenga una comorbilidad, una enfermedad social. Eso es obviamente. Entonces, hay que proteger a ese docente y que allá en su casa. Dos, se decía también que porque tengo mis abuelos o un adulto en la casa o este tipo de cosas, eso ya se rompió. Porque recuerda que partimos es de el autocuidado. Yo soy responsable de lo mío y de los de mi entorno. Entonces, si yo tengo que ir a trabajar a mi institución y tengo un adulto mayor con problemas de comorbilidad, de pronto y ese tipo de cosas, yo tengo que ser responsable. Y cada vez que regrese yo a la casa, y bueno, primero cuando salga a la casa, con todas las medidas de protección durante todo el día, y cuando regrese a casa, pues tendré que tener exigentemente el ingreso a mi casa. Quitarme la ropa, meter en una bolsa, llenar a la lavadora, ducharme, bañarme bien, y permanente desinfección en mi casa. Eso está claro y sabemos que es responsabilidad de cada quien. Entonces, la condición fundamental es esa, la comorbilidad. La comorbilidad sí es un elemento que realmente nosotros tenemos que, por principios de salud, proteger a ese miembro del sector, de la comunidad educativa. Bueno, secretario, en ese orden de ideas, entonces, algo que ha causado muchos sinsabores en la población de docentes y directivos docentes es que dentro de la literatura que ha sido enviada desde la Secretaría de Educación, no se ve reflejada la responsabilidad que está asumiendo el municipio como Secretaría de Educación frente al regreso a las aulas. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a partir desde la hipótesis que regresamos a las aulas, nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, nos están asignando unas funciones que además desde lo jurídico no nos corresponden, pero ¿cuál es la responsabilidad de la Secretaría de Educación? ¿Cómo nos van a cubrir a nosotros un eventual foco de contagio, por ejemplo, en la institución o peor aún, en nuestra aula? Mire, ese es otro tema que yo creo que se ha comunicado mal, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, aquí en la institución, Alcaldía de Dos Quebradas, aquí no hemos sido exentos de funcionarios que han adquirido el virus, claro, y muchos.
Aquí se sigue prestando el servicio público a la gente. Claro, con ciertas restricciones, cierto orden, distanciamiento, todo lo demás. Pero también es cierto que son muchas las medidas que se tienen para cada quien cuidarse. Aquí no es responsabilidad del Estado cuando le dice, profesor, vaya usted, tiene que ir a reincorporarse a su actividad académica, si yo como Estado no presto las condiciones. Eso sí sería grave. Tengo que prestar todas las condiciones de bioseguridad. Si no las presto, ahí se tendría problema. Segundo, si yo sé que tienen elementos de comorbilidad y le estoy exigiendo que vaya, ahí sí tendría yo una dificultad del orden legal. Pero estamos ya en la etapa de responsabilidad personal, no institucional, personal, de que la institución le da las condiciones y el individuo, en este caso el docente, el directivo docente, tendrá que asumir toda la responsabilidad para autocuidarse. Autocuidarse. Ese es el punto fundamental. Entonces, yo diría, los centros comerciales abrieron y yo me adquirí el contagio en un centro comercial, yo me mando al centro comercial. Entonces, todos los funcionarios o en las empresas que se han contagiado estarían demandando todas las empresas. O tendríamos una cantidad de demandas aquí en el municipio o en la nación. No. Está claro, absolutamente claro, que la responsabilidad es individual. No es institucional. Institucional, su responsabilidad es dar condiciones, pero el autocuidado es el individuo, no más. Entonces, eso, pues ahí es donde tenemos que tener claridad absoluta. Y, por ejemplo, y en esto surgen ideas muy interesantes. El rector me dice, nosotros hemos pensado, ya tenemos el plan de alternancia, el secretario, y lo hemos planteado de la siguiente manera, cuénteme, rector, mire, nosotros lo vamos a hacer por semanas. Entonces dividimos en 3 grupos. Un grupo entra una semana y después les damos todas las tareas, le damos toda la información, todo lo demás, y se van para la casa. Viene otro grupo, otra semana, y se van para la casa. Y un tercer grupo, viene toda una semana, y se van para la casa. Y vuelve después el primer grupo. Le dije, ¿y por qué eso? No, secretario, porque si llegamos a tener un contagio, tiene la posibilidad del docente, del estudiante, de tener 3 semanas, quedarse en su casa y recuperarse y poder volver. Me pareció interesante, ¿cierto? La propuesta. Puede ser un modelo de ese tipo. ¿Ya? Esa es una muestra del interés que hay, o de la estrategia que hay para brindarle posibilidades al estudiante. Pienso yo también que aquí, si ayer escuchaba, por ejemplo, una científica, la escuché por la W y decía, mire, el tema es si nosotros fuéramos juiciosos como seres humanos y al pie de la letra hiciéramos lo que nos han dicho todo el tiempo, distanciamiento social, nadie se acerque con nadie, mantengamos todas las condiciones, seguramente no tendríamos, esta pandemia la hubiéramos sacado del mundo. Si hubiéramos tenido la capacidad de que todos, absolutamente todos los seres humanos dentro del planeta, hiciéramos lo que tuviéramos que hacer, ya esto lo hubiéramos acabado. Pero no lo hacemos, porque tenemos una condición de trabajar en equipo, de trabajar por grupos, de ser muy afectivos, Entonces, aquí la conclusión, ¿cuál es, Hernán? La conclusión es de que la responsabilidad es individual. Cada quien tiene que responder por lo que hace. Perfecto, secretario. Voy a hacer 2 conexiones para que terminemos el tema de alternancia y hablemos también de retos, porque no todo puede girar alrededor del coronavirus, ¿cierto? Desde lo remoto también se pueden lograr resultados. El año pasado se comprobó. Quizá no hayan sido los que todos esperábamos, sin embargo fueron muy buenos, ya que era el primer año
desde lo virtual. O sea, pasamos de un panorama de decir las herramientas virtuales no sirven a decir tuvimos un año totalmente virtual y tuvimos la primera promoción virtual en el país, ¿cierto? Entonces, conectando lo que decíamos al principio, cada institución es un universo. Con lo que usted acaba de mencionar referente al comportamiento, tenemos casos en comunidades de Dos Quebradas y de todo el país que el comportamiento es mejor o peor, ¿cierto? En ese caso, eso sería una responsabilidad no del docente, porque yo puedo cuidarme, yo puedo seguir todos los protocolos, pero si mis estudiantes y sus familias siguen pensando que esto no es una pandemia y es una gripa y no siguen los protocolos, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué se ha pensado para esas instituciones? ¿Qué piensa usted de eso? Tenemos un caso, por ejemplo, de instituciones que no tienen en estos momentos cómo hacer los protocolos, y aun si los hicieran, la comunidad no da las garantías para regresar a la presencialidad, puesto que no se evidencia un buen comportamiento. Entonces, la pregunta puntual, además de qué piensa usted, es si se va a ejercer algún tipo de presión porque una institución se demore más que otra para ir en alternancia. Sí, yo pienso que la presión no debe existir, porque, vuelvo y digo, esto es una responsabilidad individual, y sobre las responsabilidades individuales uno no puede dejar a ejercer presiones. Pienso yo que debemos hacer más bien eso. Nosotros, por ejemplo, hicimos ya una inversión muy alta, cercana a los 1.000 millones de pesos para poder comprar todos los elementos de bioseguridad para las instituciones. Ya los proveedores nos están haciendo llegar esto y, obviamente, vamos a iniciar a instalar, a poner las condiciones en cada centro educativo. Cuando logremos tener esto, pues es un paso importante. Cuando tenemos puesta todas las condiciones, es un paso importante. Pero lo otro también, yo creo que a eso hay que ganarle la posibilidad. Y la posibilidad es, si yo tengo a mis estudiantes por grupos pequeños de 10, de 8, de 7, de 15, pues eso, el análisis es de acuerdo a las condiciones, el aula grande, las posibilidades que tenga la institución. Tenemos que empezar a generar unos mensajes importantísimos, no para ahora, para el resto de nuestras vidas, para lo que viene hacia el futuro, que es la cultura ciudadana, el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. Eso es fundamental. Si nosotros logramos que estos muchachos lleguen con ese mensaje a la casa, van a ejercer una influencia importante frente a los padres de familia, del comportamiento del ser humano en la cultura social, la sociedad como tal, mi responsabilidad como miembro de la sociedad. Y a veces hay que trabajar más que eso, que el conocimiento inicialmente. Cuando usted cambia de comportamiento, de actitud frente a la vida, más fácil entiende las cosas en la vida, más fácil puede acceder al conocimiento. Entonces, por eso es fundamental, no para nosotros, de que el estudiante llega a la institución es porque requiere rápidamente que le den el conocimiento, no el conocimiento, o la información, no el conocimiento. El conocimiento se construye. La información la tiene usted ahí al frente del computador, la tengo yo. El estudiante que, ahora los jóvenes de este posmodernismo están metidos en esto, lo tecnológico, y ahí está la información. Lo que tenemos que hacer es construir conocimiento con el docente. El docente me oriente, yo soy estudiante, me ayuda a orientar a la construcción de ese conocimiento con toda información. Pero dentro de esos componentes debe existir lo que insisto, la cultura social, mi comportamiento dentro de la sociedad, entender que esto es un mensaje que nos han mandado, yo no sé de dónde, pero que es una oportunidad para reflexionar y decir, hombre, yo tengo una alta responsabilidad conmigo mismo y con los demás para tener unas mejores condiciones de vida. Mi familia, yo digo tener el mayor amor por mi familia, pero ¿qué hago por mi familia? ¿Y qué tiene que hacer? Es llegar con esos mensajes, el joven, el estudiante. Pero nosotros como docentes tenemos que entregarle esa información, hacerlo reflexionar y de ahí salir hacia el exterior, hacia fuera del colegio, para que el estudiante lleve ese mensaje. Se escucha mucho más
cuando se fijan posiciones de un joven y se sorprende uno frente a esa posición que cuando la posición es de un adulto. Entonces, miren lo importante que es esto. Lo importante no es regresar por regresar a recibir información, es a transformación de seres humanos frente a las condiciones actuales. Secretario, queda de su discurso o quedan dos reflexiones muy importantes que quiero transmitir a la audiencia. La primera gira alrededor del autocuidado y la segunda gira alrededor de la creación de conciencia. Yo creo que esos dos puntos son muy importantes. Es lo que usted nos deja el día de hoy. Dejando de un lado el tema de la pandemia y el tema de la alternancia, ya para ir dando cierre además a la entrevista, quisiera que hablemos de los retos que tiene el municipio de Dos Quebradas para este 2021, independientemente de si hay o no presencialidad. Partamos de un panorama virtual desde enero hasta diciembre, porque es lo que tenemos y es en lo que estamos parados en el momento. ¿Cuáles son los retos del municipio en materia de bilingüismo, en materia de deportes, en materia de artes y en el resto de asignaturas? De manera muy breve, quisiéramos escuchar su concepto. Sí, Hernán. Mire, grandes retos. Primero, seguir fortaleciendo el desarrollo tecnológico como una herramienta para el estudiante y el docente. Ya no hay más que hacer, ni me puedo negar, tengo que tener absolutamente conciencia de que es la herramienta fundamental para poder seguir avanzando, ¿cierto? Por las mismas condiciones. Pero eso como herramienta. Pero lo otro es la transformación de la educación. Hernán, usted lo sabe, usted que está al otro lado del mundo y que ve otras culturas. La educación no puede seguir siendo lo mismo de lo que nosotros nos formaron a lo que tenemos que formar a estas nuevas generaciones. Este posmodernismo, estos muchachos milenios, ellos piensan, actúan y son seres diferentes totalmente que nosotros. Nosotros somos como agua y aceite con ellos. Y tenemos la obligación nosotros, que vivimos otras épocas, ponernos en los zapatos de ellos y entenderlos. Hasta su lenguaje hay que entendérselo. Sus comportamientos hay que entenderlo. Entonces, partimos de ahí. Ya no más, el muchacho no aguanta más tener que obedecer a un docente y decirle, sí, profesor, lo que usted diga, eso es cierto. No, el muchacho de ahora no es así. Romper primero ese modelo, no más. Segundo, todos nosotros en la tierra tenemos un talento, todos, individual, sea, pero diferente. Y el talento es un elemento sustancial para poder potenciar lo que yo quiero. Frente a unas condiciones de vida que el futuro cada vez es mucho más agresivo, donde yo tengo que competir más. Si usted, Hernán, no se va a estudiar y se perfecciona y todos los días está modificando y cambiando, pues está perdido. No está enfrentando a un mundo nuevo. Y aquí tenemos que enfrentar a los muchachos a un mundo nuevo, más competitivo. Competitivo frente a la tecnología y competitivo frente a los demás seres humanos que están preparándose. Entonces, proyecto importante, Dos Quebradas talentosa y diversa. Talentosa porque vamos a tomar los talentos desde básica primaria y cuando lleguen al 6º grado, darle su especialidad. Pero como talento, no por gusto. El gusto y el talento son dos cosas diferentes. Talento primero. Cuando yo tengo el talento y sé que me desenvuelvo bien ahí, me va a empezar a gustar porque empiezo a desarrollarme. Entonces, lo hemos denominado 4 líneas o 4 manifestaciones. Una es la tecnología, que es un desarrollo que no nos podemos negar y tenemos que formar seres humanos y potenciarlos en eso. ¿Quiénes son talentosos en eso? Los ubicamos ahí. Ciencia como tal, la ciencia, que tanto nos hace falta y que, mire todo lo que nos demoramos para descubrir estas vacunas y todo el tema, avanzar mucho en ese tema. El arte y la cultura y el deporte. Enfoquémonos, muchachos, y en eso estamos. Dos Quebradas se transforma en ese sentido en la educación. Tenemos que preparar a los jóvenes en especificidades para que sea más competitivo y en la que realmente yo pueda potenciar su habilidad, su destreza, partiendo de determinar el talento. Pero junto a eso, tenemos que pensar
en que hay dos elementos transversales, el bilingüismo y la investigación. Día a día todo lo que tú haces es a través de investigación. Todo es a través de investigación. Ya nadie repite textos. La gente analiza textos. La gente genera criterio frente a los textos, frente a la comunicación o la información que me da el computador, los buscadores. Nadie repite frases. La gente interpreta frases y forma su propio concepto. Entonces, pensamiento crítico y pensamiento constructivo. En eso estamos. No le digo, pues podemos seguir hablando más y profundizar más sobre el tema, pero yo sé los límites que tenemos en tiempo. Secretario, unos retos muy ambiciosos. Veo de poderse ejecutar todo esto, veo unos números muy diferentes al final del camino para Dos Quebradas, y sus indicadores. Quisiera sí hacer una acotación ahí y recordar que así como tenemos estudiantes muy talentosos, también tenemos profes muy talentosos, máxime en Dos Quebradas, y sería muy bueno reconocerles también su talento. Eso motiva. Y bueno, esa es mi palabra. Muchas gracias, Celso Omar, por haber asistido, por habernos acompañado, por haber aclarado además todas estas inquietudes. No quisiera cerrar sin un mensaje suyo para la comunidad de Dos Quebradas y de Colombia. Mi mensaje, Hernán, es que no nos neguemos a las transformaciones, que nos metamos en un mundo diferente donde podamos encontrar realmente cuál es el camino y poder interpretar cuál es el futuro. Análisis de tendencias. Todos los días pensemos en tendencias. ¿Cuál es la tendencia del mundo que nos está mostrando? Ahora no somos nosotros, ni el secretario, ni el rector, ni el coordinador, ni los docentes, los que tenemos responsabilidad de dirección, los que tenemos que decir cuál es el camino. El camino lo están diciendo los jóvenes. ¿Cuál es? Nosotros no hemos querido entenderlo. Entonces, parte de la reflexión que me pide es entender a esos millennials, a esos grupos de posmodernistas que tenemos allí todos los días, interpretarlo. Esa es mi invitación. Gracias, Hernán. Secretario, muchas gracias por habernos acompañado. Y me gusta mucho, Hernán, haber compartido este espacio con un docente de Dos Quebradas que está pensando en mayor desarrollo para nuestra ciudad y se está formando también para poder contribuir a un cambio que necesitamos mucho en el sector educativo, en la ciudad, el departamento y en el país. Gracias, Hernán, muy amable. Muchas gracias.